بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين من الأنصار والمهاجرين ومن سلكهم بإحسان إلى يوم الدين. Bueno, vamos a continuar entonces con este curso, pero antes vamos a responder una pregunta que se dejó en el foro sobre la obra en sí, ¿no? La obra de Al-Baiquniyya. Voy a compartir con ustedes la diapositiva para explicar un poquito qué son los libros de la etimología. Vale, vamos a ver. Bueno. Desde aquí está. Vale, ahora sí puedo compartir. Bueno, parece que está tardando más de la cuenta. Bien, no sé si se ve, ahora sí se ve, ¿verdad? Vale. Bueno, la pregunta, a ver si la tengo aquí, fue de la amiga aquí, Susana, que preguntó que había estado buscando la obra Al-Baiquniyya y no ha encontrado nada. Que si esto era normal o si lo ha escrito bien. Bien. Vale. Efectivamente, yo diría que sí, que es normal que no hayas encontrado la obra de Al-Baiquniyya, del Imam Al-Baiquni. Mira, aquí me faltó decir que el autor es el Imam Al-Baiquni, el Damasceno. Vamos a explicar. Las obras de la etimología del hadith, en verdad son muchas, ¿vale? Aquí reúno tres que son muy famosas, muy conocidas, pero son muchas más, ¿eh? Estas obras, cierto que no lo vas a encontrar en español. De hecho, si me apuras, ni siquiera tampoco lo vas a encontrar en inglés. Yo la he buscado, no he encontrado, la verdad, ninguna obra traducida al inglés. Puede que la haya, pero yo no la he encontrado, ¿no? Sobre etimología. En las obras del hadith hay diferentes tipos. Nosotros hemos dado una serie de obras, 6, aunque yo mencioné 3 más, o 4, sobre lo que son las colecciones del hadith, ¿vale? Las colecciones, y sobre todo las colecciones, digamos, más estrictas, entre comillas, en cuanto a la cadena de transmisión, en cuanto a los requisitos de la cadena de transmisión, y hablamos de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc. Si buscamos en español, que yo sepa, solo encontraremos algunos libros de recopilación del hadith. No vamos a encontrar libros de biografías, no vamos a encontrar libros de etimología, que es lo que estamos dando aquí, y si me apuras, ni siquiera en inglés tampoco, ¿no? Creo que en español, hasta donde yo recuerde, hay un libro más o menos bien traducido, aunque yo tengo mis observaciones porque el autor no traduce literalmente el libro, sino más bien pone como mediador aquel que le explica, ¿no? El Sahih del Bukhari está traducido al español, el Sahih Muslim también está traducido al español, Al-Muwatta al Imam Malik, creo que hay dos o tres versiones traducidas al español, creo que hay 2 versiones. El Jardín de los Justos también hay una versión traducida al español, creo que hay 2 o 3 en este sentido también, 2 o 3 traductores. ¿Y qué más? Creo que también los 40 hadices, que también es de Imam Nawawi, está traducido al español. Creo que no hay más, ¿no? No me consta que haya más obras de las que hemos dado traducidas al español. Por lo tanto, no hay la obra de Tirmidhi, no está traducida al español, la de Abu Dawud tampoco está traducida al español, no me consta a mí al menos. Si ya las obras en sí más conocidas, más famosas, que son las obras de recopilación, no están traducidas al español, ya no te digo las obras
que se dedican al estudio de las ciencias del hadith, como las obras de etimología. Y nosotros estábamos dando la de Al-Baiquniyya. Pero hay más obras famosas, por ejemplo, las de Al-Ba'ith al-Hadith, fi Mustalah al-Hadith, que es del autor de Ibn Kathir. Ibn Kathir, ustedes probablemente algunos ya lo conocen, porque también es el autor de muchos otros libros, el Tafsir de Ibn Kathir, también tiene un libro famoso que es El Bidaya wa Nihaya, el principio y el fin, también de Ibn Kathir, etc. Otro libro muy famoso se llama Tadrib al-Rawi, que es del autor del Imam al-Suyuti, que también lo tiene una alfía, es decir, organizado también en verso, que también explica las etimologías del hadith. Y otra obra, que es la que estamos dando nosotros, que se llama Al-Baiquniyya, del autor ya hemos hablado. Y todos estos libros luego tienen muchos otros autores que los explican, ¿bien? Porque muchas veces, por ejemplo, el Baiquniyya, habíamos dicho que está conformado por 34 versos. Cada verso se explica lo que significa, porque casi el verso lo que dice es cómo se llama el tipo de hadith o la característica o la categoría y una breve explicación en 2 palabras, ¿no? Porque está resumido en verso, ¿bien? Entonces hay muchos autores que han explicado el Baiquniyya. El libro que tengo yo, el que estudié yo en su momento, fue el del Sheikh Hassan al-Mashhad, que es este señor de aquí, se lo ven, este señor de aquí, que es mequense, ¿no? Nació en Meca, hace ya más de un siglo y pico, ¿no? Que explica, una de las personas más famosas en la explicación de Al-Baiquniyya. Entonces, si no encuentran estos libros en Internet, pues no se extrañen, no es raro no encontrarlos, ni en español y si me apuras tampoco en inglés. Así que es cierto que puede que no lo encuentren. Vale, no importa. Bueno, continuamos. Bueno, nuestro tema de hoy es sobre el hadith, que vamos a dar aquí. Aquí está. El hadith ash-shadh. Bueno, este tipo de hadithes, ash-shadh, es viene a significar el hadith irregular, ¿no? Que tiene irregularidades y singularidades, ¿no? De ese hadith que tiene extrañezas, ¿no? ¿Y cuándo se le llama hadith shadh? Pues por varias razones. Una es, bien porque el transmisor veraz, es decir, que no vale cualquier transmisor, tiene que ser un transmisor reconocido como una persona veraz, ¿vale? Con todos los requisitos del transmisor. Transmite un hadith que su contenido contradice los otros hadithes, ¿vale? Contradice los otros hadithes. Ahora vemos luego los ejemplos. O cuyo contenido añade una expresión que no está en los demás hadithes. Y este se llama un hadith irregular o singular, ¿vale? Irregular o singular, como diciendo, por ejemplo, él es, en la cadena donde está él, transmite un hadith, pero en las otras 10 o 15 cadenas hay otro hadith bien que lo contradice, o que los otros han contado el mismo hadith sin esa expresión que añade este transmisor que es el único, ¿no? Entonces, puede que la cadena efectivamente sea correcta, es decir, que el hadith es considerado sahih, pero es sahih shadh, es decir, tiene una irregularidad o una singularidad, una extrañeza, ¿no? Y una de esas extrañezas podría ser que el contenido de ese hadith contradice otro hadith narrado por 10 o 15 cadenas diferentes, o bien que hay una parte del hadith que está añadida y que no está en las otras 10 o 15 o 20 o 30 cadenas, ¿no? Entonces, eso se le llama hadith shadh. Generalmente, este tipo de hadithes, a pesar de que la cadena, el estudio de la cadena es correcto, el contenido cuando ofrece o presenta esta irregularidad o esta singularidad, se le considera un hadith rechazado, ¿no? Matruk, ¿no? Es decir, no se le dice débil, puesto que cumple con los requisitos de la cadena de transmisión, por lo tanto se considera sahih, pero es un sahih rechazado, ¿vale? Y es decir que es matruk,
le llaman matruk, es decir, rechazado, porque presenta una singularidad y una irregularidad en cuanto al contenido, o bien porque contradice otros muchos. Nosotros aquí vamos a mencionar un hadith, ¿no? Por ejemplo, hay un hadith que está transmitido por un solo transmisor, que se llama Zahid ibn Qudama, que añadió al hadith la expresión, al hadith que voy a mencionar, y es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esa época, pues cuando rezaba, voy a poder aquí quitar, vale, que cuando rezaba, digamos que con el dedo índice, cuando decía en el tashahhud, en ese descanso que nos sentamos después de dos inclinaciones en la oración, levanta el dedo, ¿no? Simboliza el testimonio de la unicidad, cuando dice Ashhadu an la ilaha illallah, simboliza esa expresión señalizando con el dedo índice, ¿no? Bien, pues Zahid transmite de él que lo movía, es decir, que hacía un movimiento. Muchos han interpretado este movimiento como que el movimiento es constante, ¿no? Otros, no obstante, definen que el término movimiento se refiere solamente que levanta el dedo, nada más, ¿vale? Este hadith, con la expresión añadida de que lo movía, esa expresión, si la comparamos con otras 15 cadenas, por lo menos, no aparece. Está añadido, simplemente que con el dedo índice se señaliza, pero que no lo mueve. Bien. Entonces el término aquí mover, la expresión que lo movía, es un término añadido al hadith, si lo comparamos con el resto de cadenas. Y esta es una singularidad y es considerada una irregularidad. Decimos que el hadith es shadh, ¿vale? Entonces, aquí el hadith shadh bien puede ser irregular o singular porque tiene algo más añadido, bien porque el contenido se enfrenta a otros hadithes, los contradice. Entonces, aunque la cadena sea correcta, sea sahih, decimos que el hadith es rechazado, es matruk. También puede ser que el hadith no solamente tiene que hay una expresión añadida respecto a demás hadithes que repiten lo mismo, o cuyo contenido se enfrenta a los hadithes, sino que además el contenido del hadith se enfrenta a leyes coránicas, ¿vale? Se enfrenta a leyes coránicas. Y aunque la cadena sea sahih, no importa, el hadith será matruk porque es shadh, es decir, será rechazado porque es irregular, ¿vale? Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a compartir aquí, vale, compartir. Bien, parece ser que está tardando mucho. Vale. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente para ver dónde hay ejemplos. Bueno, en cuanto al shadh, también hay, como dije, hay varias definiciones. La definición de Shafi'i, que es la que el hadith presenta otra forma diferente a las demás cadenas, y esta es la definición que tiene la gente del Hijaz. Hijaz es la zona de Mecca y Medina, que dicen que cuando un hadith lo presenta un thiqa, es decir, una persona veraz, es decir, que cumple con la cadena de transmisión, cuyo contenido se enfrenta tiene una forma diferente a las demás cadenas, entonces se llama shadh, ¿vale? La otra es que dice que además añade una expresión, ¿bien? Porque hay un hadith que explica el Imam Nawawi respecto al ejemplo que hemos dado, donde pone que no lo movía. Es decir, además de que el hadith añade una expresión, es decir, la expresión y lo movía, encontramos un hadith que está explicado por Imam Nawawi, que es sahih, es decir, que también la cadena es válida, pero que pone explícitamente lo contrario, es decir, que no lo movía, pone en el otro hadith. Aquí tenemos dos hadiths que se contradicen. Uno dice que lo movía y otro dice que no lo movía. Los demás hadiths, la mayoría, no pone ninguna de las dos expresiones. Por lo tanto, el hadith donde pone que lo movía ya presenta, si cabe, más irregularidades.
está presentando tres tipos de irregularidades. Una, que añade una expresión, la dos, por lo tanto, se convierte en diferente a los demás, y tres, además, que la expresión que añade, existe otro hadith que contiene lo contrario. O sea que aunque el hadith sea sahih en este caso, diríamos que es shadh, es decir, irregular o singular, y por lo tanto sería rechazado, ¿vale? Sería matruk, ¿bien? Se deja, se abandona, se rechaza. También bueno, la definición, por tanto, de al-Hakim Naisaburi es lo que habíamos mencionado también, que shadh es aquel que transmite del veraz un contenido diferente a los demás. Es decir, si tenemos un hadith que habla de un tema cuyo contenido difiere de los demás, que son mayoría, por lo tanto ese hadith sería singular o irregular, y sería shadh. Vale, vamos a pasar por más ejemplos. Voy a parar antes de continuar con los ejemplos. No sé si con más ejemplos se explicaría mejor. A ver si hay preguntas. Vale, puesto que no hay más preguntas, pues nada, continuamos con los ejemplos. Voy a compartir otra vez la pantalla de las diapositivas. Bien, pues vamos a ver con los ejemplos. Aquí está el primer ejemplo. Bien, en este ejemplo, que nos dice que una de las razones por la que un hadith puede ser shadh, es decir, un hadith puede ser irregular o singular, es porque el transmisor puede equivocarse, ¿vale? Puede despistarse, puede olvidar, etcétera. Por ejemplo, tenemos una serie de hadices que hablan de que Dios, por ejemplo, se le ve el día del juicio, ¿no? O que Dios se le puede ver. Y son muchos. Y muchos de esos hadices son considerados sahih en cuanto a la cadena de transmisión, pero cuyo contenido es irregular, ¿vale? Cuyo contenido es irregular o singular. Por ejemplo, aquí el hadith, Aisha, por ejemplo, rechaza muchos hadices narrados ya no solamente por transmisores que vendrían después, no, transmisores contemporáneos a ella, es decir, compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que narran hadices y ella los rechaza bien porque ve que una incongruencia con el Corán, bien porque considera que la persona que lo transmitió se equivocó o se despistó, se olvidó, etc. El hadith que narro a continuación diría que Masruq dice Qala, dijo, قلت لعائشة, le dije a Aisha, ya Ummah, ¿hal ra'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbuh? Dice, oh madre, ¿acaso Muhammad la pasea con él vio a su Señor? Dije, subhanallah, o sea, gloria a Dios, laqad quffa sha'ri mimma qult, se me han puesto los pelos de punta lo que has dicho. Tres cosas, si te lo dicen, habrán mentido, o sea, thalathun man haddatha faqad kadhab. Dice, man haddatha أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. Es decir, aquel que comenta o dice o transmite que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha visto a su Señor, ciertamente ha mentido. Luego dijo, es decir, Aisha continúa, ثم قالت, luego dijo, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Y lo que está diciendo aquí Aisha es reproducir una ley coránica, la sura de los rebaños, Al-An'am, a la ley 103, que dice, no le abarcan las vistas, pero él abarca todas las vistas, ¿no?
Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala no puede ser visto, porque no es una forma para que la vista lo pueda contener, no lo pueda abarcar. Luego continúa diciendo: "Man kana li bashari an yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'a hijabin", Surat Ash-Shura. Es decir, que continúa y dice, ningún ser humano Dios le transmite las palabras, ¿no? Excepto mediante la inspiración o tras un velo. Por lo tanto, ningún ser humano realmente puede visualizar a Dios. Y continúa y dice: "ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب". Dice, y aquel que te menciona que Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía lo que va a pasar el día siguiente, o que alguien sabe lo que va a acontecer el día siguiente, con toda seguridad, este es mentira. Luego lee la ley coránica que dice: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Es decir, ningún alma tiene el conocimiento de lo que le acontecerá mañana, ¿vale? Y esta está en la sura de Luqman, a la ley 34. Y luego continúa Aisha en este hadith, dice: ومن حدثك أن محمدا كتم فقد كذب. Dice, aquel que te dice que Muhammad ha omitido alguna información, ciertamente ha mentido. Y luego Aisha narra la ley y dice: Ya ayuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika. Es decir, aquí la ley que está en las horas de la mesa servida, a la ley 67, dice Allah: oh mensajero, transmite lo que se te ha revelado, ¿vale? Es decir, hay una orden de transmisión y por lo tanto el mensajero no puede desobedecer. Así que, por consecuencia, no puede omitir información. Aquí Aisha, cuando responde a esta pregunta, porque otros estaban diciendo, ¿no? Los compañeros estaban diciendo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había visto a Dios, esto sobre todo referido después de la noche del destino, ¿no? El Isra wal Mi'raj, o sea, la noche del destino, no, la noche del viaje nocturno y la ascensión. En esta noche, la que dice la ley: Subhanalladhi asra bi'abdihi yawman, o sea, gloria a aquel, se refiere a Allah, que trasladó su siervo y luego ascendió, ¿no? Algunos empezaban a decir que en esa ascensión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudo visualizar a Dios, etc. Entonces, esas transmisiones, Aisha lo desmiente utilizando las leyes del Corán, ¿vale? Por lo tanto, aquí Aisha establece una de las reglas, y es que las leyes del Corán pueden ser un argumento contra una transmisión no correcta, ¿vale? Una transmisión que no puede, que contradiga las leyes del Corán, puede ser anulada, ¿vale? No sé si se entendió de que aquí hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando Aisha dice el hadith que dijimos el otro día, ¿no? Cuando bueno, un segundo, voy aquí a dar un momentito esto. Vale. El otro día hablábamos del hadith de Omar, ¿no? Sobre aquella familia judía que estaba llorando por su familiar que estaba enterrado. Entonces, Abdullah ibn Omar transmite que su padre, es decir, Omar, dijo que el mensajero habría dicho que el llanto de esas personas hace sufrir a aquella persona en la tumba. Y Aisha respondió diciendo: no, Omar no mintió, pero se olvidó o se equivocó, porque lo que dijo el mensajero fue que esas personas sufren y por eso tienen ese llanto por el fallecimiento de su ser querido. Es decir, que aquí el transmisor, a pesar de que sea veraz, ¿no? Omar ibn al-Khattab, ¿no? A pesar de que sea veraz, no es infalible. Bien, y eso es en este caso se habría olvidado o se habría equivocado. Y eso es lo que pone en evidencia que la cadena puede ser perfectamente válida, pero que el contenido del hadith sea irregular, ¿vale? Y esto es una de las razones. Otro ejemplo también de Aisha es cuando Abu Huraira dice, se narra de él al menos, que una de las cosas que interrumpe la oración es cuando pasa delante un burro o un perro o una mujer. Entonces Aisha responde y dice: ¿acaso nos comparáis con burros y mujeres, con burros y perros? Por lo tanto, Aisha aquí rechaza el hadith de Abu Huraira, no es porque acuse a Abu Huraira, ¿no? Simplemente dice que eso no es cierto.
¿Cuál es la razón? Pues bueno, Abu Huraira se lo va a poder transmitir otra persona que no fue muy concreta, o él se habría confundido, o que se lo transmitió a otro pensando que era el profeta, etcétera. Es decir, que el transmisor, aunque sea compañero, no es infalible. Es decir, se puede despistar, se puede equivocar, se puede olvidar. Eh, y más hadices, por ejemplo, un hadith muy conocido y muy utilizado, porque lo veo constantemente, que en sí encierra una enseñanza muy bonita, pero que no es cierto. Por ejemplo, aquel hadith que habla de que, la famosa historia, ¿no?, de que el profeta narra que una mujer creyente castiga a un gato o una gata y la encierra hasta que éste se muere. Entonces esta mujer creyente entra al fuego, y luego hace una comparación con otra mujer que no era creyente, bueno, que una mujer que digamos que no tenía valores morales, o en algunos países es una que practicaba prostitución, etcétera, y que salvó a un perro de la sed, pues bajándose en un pozo, utilizando su calzado para recoger agua y darle de beber al perro y salvarle, y que esa mujer entraría al paraíso. Bueno, este hadith tiene una serie de cosas que no encajan. Es muy bonito el hadith porque tiene una bonita enseñanza de el tener esa sensibilidad hacia los animales y hacia la criatura de Dios en todo, da igual del tipo que sea, pero encierra una serie de conceptos que no encajan, ¿no? Entonces Aisha le dijo a Abu Huraira que esa mujer, la que maltrató al gato, no es creyente, dice, y no es digno del creyente que Dios honró que lo sustituya por un gato, ¿no?, y lo hace entrar al fuego por culpa de un gato, ya que hay una contradicción, ya que el creyente de per se, según la explicación coránica, no podría maltratar a un gato. De hacerlo ya no sería así, ¿no?, porque el creyente es sensible ante la criatura de Dios porque es sensible a Dios, y es consciente de él, y por lo tanto es consciente de su creación. Entonces, este tipo de hadices encontramos en ellos irregularidades. Esta irregularidad se llama ashadh, y este es uno de los grandes problemas del hadith, ya que muchos de los hadiths que son considerados, efectivamente, lo son en cuanto al criterio de la cadena de transmisión, sahih, ¿vale?, válidos. La validez aquí es de la cadena, no del hadith en sí. Y eso es lo que en más de una ocasión expliqué, y eso es lo que explica el Hakim en su libro Al-Mustadrak, y lo que explica el Hafid al-Baghdadi en su obra, y lo que explican muchos de los expertos del hadith de las primeras generaciones, de los primeros siglos, y lo que muchos no han entendido. Todos han confundido de que el hadith sahih significa que es veraz y que lo dijo el mensajero. Entonces encontramos por todos lados, ¿no?, tanto en mezquitas como en las redes, etcétera, la gente dijo el mensajero de Dios tal cosa. Bueno, del hecho de que lo dijo es posible o no, ¿no? Habría que estudiar el hadith y habría que verificar si efectivamente lo dijo o no. Por lo tanto, ese atrevimiento, ¿no?, que de forma inconsciente, yo supongo que la gente lo hace de forma inconsciente por desconocimiento, de atreverse a atribuir algo al mensajero cuando no se está seguro que realmente lo dijo, es un poco tanto peligroso, sobre todo cuando se hace conscientemente, ¿no?, a sabiendas. Así que el concepto shadh, o irregular, o singular, o que tiene una singularidad extraña, es un concepto muy problemático dentro de la etimología del hadith, muy, muy problemático. Y el estudio de las biografías, pero sobre todo el estudio del contenido del hadith, del tercer bloque del que habíamos hablado antes, se centra sobre todo en este tipo de hadith, estos que son shadh, ¿no? Bien, yo no sé si tengo aquí más ejemplos, voy a compartir con ustedes. Aquí está la pantallita, vale. Bien, vale. Vale, aquí hay más ejemplos. Pues, bien, es verdad, aquí se me ha olvidado que hay más otros ejemplos. Vale. Vale, mira, este es otro ejemplo, ¿no? Un hadith que está recogido también en la obra del Al-Hakim, en el cual, según Ibn Abbas, dice: en toda tierra hay un profeta como el vuestro, y un Adam como el vuestro, y un Noé como el vuestro, y un Abraham como el vuestro, y un Jesús como el vuestro, etc. Entonces el hadith este es considerado sahih, ¿vale?
El hadith este es sahih y según el Hafid, el Haythami, creo que si no me equivoco, dijo, me extraña que el Hakim considere este hadith sahih, ¿no? De cadena válida. Dice, hasta que leí en la opinión del Bayhaqi, que es otro Hafid, que dice que efectivamente la cadena de transmisión de este hadith es sahih, pero su contenido es shadh bil marra, es decir, es una irregularidad totalmente rechazable, ¿vale? Bien, este tipo de hadices, por ejemplo, bien podrían ser atractivos para muchas personas que quieren pues, decir, mira, por ejemplo, sobre todo en la actualidad, porque esto lo he visto por ahí en algún que otro artículo, donde se utiliza este hadith como argumento para decir, fíjate, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabía de lo que hoy se descubrió mediante la teoría de cuerdas, de los universos paralelos, que simultáneamente hay más de una tierra, hay más de un mundo, más de un profeta, más de un, los mundos paralelos. Supongo que ustedes ya conocen esa teoría física, sobre todo de la física moderna, la física cuántica, y establece este hadith. Independientemente que la física cuántica tenga razón o no, no se puede hacer, y es que atribuyes al mensajero algo de lo que no estás seguro, solamente porque resulta que argumenta una postura determinada que tú te parece atractiva o que te convence, ¿no? Este hadith es del todo irregular y totalmente rechazable, ¿no? Eso de que hay una tierra, hay en toda tierra hay un profeta como el vuestro, etcétera, es totalmente rechazable. A pesar de la cadena, el que relata lo considera sahih, aún así se rechaza. Bien. Otro ejemplo, sí, este es un hadith que está en Bukhari y Muslim, es considerado sahih en cuanto a la cadena de transmisión, pero cuyo contenido es totalmente rechazable porque contradice el Corán, y es aquel que dice que, bueno, un famoso hadith donde hay, se supone, una mujer que coge en un pozo, que esconde en un pozo, pues, un peine con cabello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo embruja, y dice, y se narra de él que estaba tan embrujado que no sabía lo que decía, ni lo que transmitía, ni con quién estaba, si dormía o no en su casa, etcétera. Bueno, y que se supone que esa mujer pues, era una conspiración judía contra el profeta y demás. Este hadith, que ustedes lo pueden encontrar en Bukhari y Muslim, es totalmente rechazable. Su cadena de transmisión puede ser válida, perfectamente, pero, y por lo tanto la categoría es sahih, ¿vale? Pero el contenido es shadh. ¿Por qué? En este caso es porque contradice el Corán directamente. El Corán dice que los Qurashíes, los Quraysh, o la gente de Quraysh, acusaban a los seguidores, o digamos, intentaban manipular a los seguidores de Muhammad, cuando dicen en la ley Corán, es decir, realmente no seguís, sino un hombre embrujado, que está embrujado, o hechizado, ¿no? Mientras que el profeta Allah en el Corán dice que Dios te va a salvaguardar de la gente, ¿no? O sea, que tú transmite, no te preocupes que Dios te salvaguarda de la gente. Por mucho que te intenten hacer daño, nunca evitarán que puedas transmitir ni te harán daño porque Dios te va a proteger. Entonces, cuando vemos en el Corán que desmiente la acusación de los Quraysh de que el profeta estaba embrujado o hechizado y que además le promete la protección, y nos encontramos un hadith como estos, que es categorizado en la cadena de transmisión como sahih, tanto en Bukhari como en Muslim, decimos que efectivamente el hadith es sahih, pero rechazable. ¿Por qué? Porque es shadh. ¿Y cuál es la irregularidad aquí? Pues que contradice el Corán, ¿vale? Contradice el Corán. Vale, vamos a ver aquí, vamos a parar. Vamos a parar un momento por si aquí hay preguntas. Vamos a ver. Un ejemplo puede ser la pena por adulterio, en cuanto a que el Corán estipula una pena, pero hay hadiths que estipulan otra. Bueno, aquí el hermano Mahdi hace otra pregunta. Bien. Maite, ¿no escuchas nada?
Vale. Entonces, la pregunta de Mahdi dice, por ejemplo, puede ser la pena por adulterio en cuanto a que el Corán estipula una pena, pero hay hadices que estipulan otra. Efectivamente, el hadith al que te refieres, bueno, son varios, ¿eh? El hadith al que te refieres es que hay varios hadices respecto a ese tema, pero quizás el que más llama la atención, hay uno narrado o atribuido a Omar, otro atribuido a Aisha, y cuando digo atribuido, sé a lo que me refiero, es decir, es imposible que Aisha haya dicho algo así, eh, que se llama hadith el que habla de, a ver si recuerdo cómo era literalmente, bueno, básicamente que dijo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba enfermo y estaba yaciendo en su lecho en sus últimos días y que todos estábamos entretenidos en atenderle, entonces entró una especie de animal doméstico, no se sabía si era una cabra o si era una gallina y se comió un trozo de papel donde en ese trozo había una ley que decía que al-sheikh o al-sheikha, es decir, el anciano y la anciana, si cometen adulterio, pues lapidadles, ¿no? Y aquí esta es la ley de la lapidación, que en otro hadith que también atribuido a Umar dice que efectivamente en la época del profeta existía una ley que era la lapidación y demás hadithes. Bueno, en este hadith, que lo encontramos, creo que también está en Bukhari, si no me equivoco, que tiene una categoría de transmisión considerada hadith sahih, bueno, es del todo rechazable, pero por desgracia también fue como argumento en el fiqh para muchos, ¿no? Que apoyaban esa teoría de lapidación. Y no solamente en la escuela Hanbali, en muchas escuelas, incluso en la escuela imamía, hay quienes defienden ese tipo de hadiths. Esto es una influencia de la cultura judío-cristiana de la época, pero efectivamente este hadith, a pesar de tener una categoría sahih, es rechazable por muchísimas razones. Primero porque, ¿qué es eso de que estaba en el Corán y fue derogada o abrogada porque fue omitida ya que se la comió un animal, ¿no? El hadith ya aquí carece de mucho sentido. Cuando Allah dice en el Corán, nos hemos hecho hacer descender el recuerdo y nosotros somos protectores. Es decir, Allah ha prometido la protección del Corán. Este hadith contradice el Corán totalmente. Luego, existe una revisión lingüística. Y aquí estamos hablando de una parte semántica del hadith. Cuando estudiamos el hadith se estudia de diferentes ópticas y una de ellas es la lingüística. ¿Cómo es posible que diga al-sheikh o al-sheikha? ¿Vale? Al-sheikh o al-sheikha. Es decir, es decir, el anciano o la anciana. En el árabe clásico contemporáneo mensajero no se utilizaba el plural masculino y femenino, o sea, había un plural neutro, es decir, el sheikh puede ser tanto referido a hombre anciano como a mujer anciana. Esta incorporación de sheikh es posterior, muy posterior, una etapa posterior, en la que evoluciona la lengua incluye ese tipo de femeninos, ¿vale? Para separar, diferenciar entre uno y otro. No obstante, el hadith en esa época sería, no podría contener esta expresión. Y así podemos sumar toda una serie de razones que anulan totalmente la validez del contenido del hadith y no de su cadena, ¿no? Luego habría que analizar históricamente cómo es que se filtra este hadith. Bueno, eso ya es otro estudio diferente, ¿vale? Así que efectivamente, en cuanto a la pregunta aquí, hermano, Mahdi, exacto, sería un hadith shadh. Se llamará sahih, en tanto que la cadena cumple con los requisitos según los que recoge la transmisión, pero que su contenido es totalmente rechazable. Vale, pues entonces, si no sé si hay otra pregunta. Vale, pues vamos a compartir entonces la pantalla. Bien. Vamos allá. La siguiente. Vale, el hadith al-maqlub. Bueno, este tipo de hadithes, es decir, al-maqlub,
digamos que es un tipo de cadenas que el, el transmisor cuando recoge el hadith comete una confusión, ¿vale? Aquí hay un tipo de sustitución. Bien que el transmisor sustituye una cadena que no corresponde al hadith, y ahora voy a dar un ejemplo, o bien sustituye la propia cadena original del propio hadith. Vamos a ver. Por ejemplo, algunos hafez, algunos transmisores, tenían un discípulo. Voy a contar una historia en concreto de uno, para que vean ustedes el ejemplo de cómo puede suceder esto, que hay una sustitución de cadena, ¿no? Pues sucede, sobre todo ahora el registro. Este tiene muchos discípulos y uno de los discípulos, por ejemplo, estaba escuchándole, empezando a decir, por ejemplo, a Nafi', a Anas, según Nafi', según Anas, dijo el mensajero y se queda callado un momento. En ese mismo instante entra una persona a la sala y llama la atención del transmisor. El transmisor se queda callado mirando a esta persona y resulta que esa persona pues tenía una cara pues como reluciente o brillante o iluminada, ¿no? Entonces inspira una reflexión en el transmisor y dice, aquel que prolonga sus noches en oración o algo parecido, es decir, aquel que incrementa sus oraciones de noche, resplandece su rostro de día. Bien, esto no era el hadith que iba a comentar el transmisor, simplemente era una reflexión que hizo debido a que le asombra la cara iluminada de aquel hombre que entró, ¿no? Un santo o quien sea. Entonces, pero uno de los discípulos se confundió porque no se dio cuenta de la circunstancia y copió la cadena de Nafi', de Anas, que el mensajero dijo eso, y eso no lo dijo el mensajero, simplemente era una reflexión del transmisor que interrumpió su comentario, ¿vale? Entonces puede suceder esto. Otra cosa también que puede suceder es que el transmisor se equivoque cuando atribuye una transmisión a uno que realmente no dijo, lo dijo otro, ¿vale? Porque muchas veces esto suele haber otra confusión, por ejemplo, cuando tenemos a Nafi' o a Zubair o cualquier otros conocidos que transmiten, a veces confunden el nombre y ponen a uno en vez de otro, ¿vale? Entonces, este tipo de confusiones se llama al-maqlub, ¿no? Al-maqlub viene a significar el que está al revés, ¿no? O el que está volcado, ¿no? Es decir, una cadena volcada, ¿no? O un transmisor volcado, que hay una confusión. Entonces, este tipo de hadices no necesariamente son débiles, en tanto que hayan otras cadenas que refuerzan, que sean igual de válidas, o que lo corrigen. A veces son puestos de forma intencionada para reforzar la cadena de transmisión. Es decir, ponen que sustituyen a propósito uno de los transmisores para que dé la sensación que es otra cadena diferente. Y por lo tanto, el que viene a revisar el hadith encuentra que efectivamente hay dos tipos de cadena, por lo tanto, parece ser que el hadith está más reforzado, no es único, ¿no? Cuando es así, entonces se hace un análisis. Si las otras cadenas son sanas, vale, si no, el hadith se rechaza, ¿vale? Entonces, este es el tipo de hadith que se llama al-maqlub, ¿bien? El hadith maqlub, ¿vale? Bien, como hay un rechazo, sí, la señal digamos que llega tarde, vale, pues voy a dejar aquí si hay alguna pregunta. Vale. Bien, si no hay pregunta, pues pasamos a la siguiente. Vale, pues sí.
Seguimos entonces, si se entendió, perfecto. Vale, pues el siguiente tipo de hadices es el hadith al-fard. Vale. El hadith fard es cuando en una de las cadenas solo hay, o una de las, perdón, en una cadena mejor dicho, copié mal, en una de las categorías de la cadena, es decir, en uno de los niveles de la categoría, solo hay uno que transmite en una parte de la cadena, es decir, sobre todo el que transmite del compañero, ¿vale? Por ejemplo, encontramos que, en la siguiente generación solamente hay una persona que transmitió de un compañero, nadie más, ¿vale? Nadie más. Ese se llama al-fard, o cuando pasa más tarde también, lo mismo. Es decir, un transmisor que solamente tiene uno que transmite de él. Nadie más transmitió de él, ¿vale? Esto se llama el fard. Pero si esto se aplica de una forma generalizada, es decir, que solamente hay un compañero que transmite y luego hay muchos otros después, eso, perdón, que solamente hay un compañero y esta tendencia se repite en la cadena, eso ya se llama garib, que hemos dado antes. El otro día, ayer creo, si me equivoco, vimos que el hadith extraño es cuando solamente un solo sahabe lo transmite de él, un solo de la siguiente generación y después otro solo de la siguiente y así. Entonces es un hadith muy extraño, o sea, garib. Solamente uno es el que transmite, solamente hay un solo transmisor en cada parte de la cadena. Esto es un hadith garib. Normalmente el fard y el garib suelen ser lo mismo, ¿vale? Salvo que más tarde en una cadena, por ejemplo, resulta que un compañero transmite al de la siguiente generación y este a su vez a uno solo de la siguiente. Y no encontramos más cadenas. Entonces este hadith se llama fard, ¿vale? Así que el fard y el garib normalmente suelen ser lo mismo, quitando este matiz que es muy pequeño, que diferencia entre fard y garib. Entre fard, que es único, y garib, que es extraño. Entonces, se puede decir que casi son lo mismo, quitando este matiz, ¿no? Muchas veces las características de un hadith los diferencian pequeños matices, insignificantes matices. Por lo tanto, ese sería el hadith fard. Bien. Bueno, pues hasta aquí el tema de los hadices. Vale, perfecto. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, aquí hay una pregunta que se me dejaron aquí en mi cuenta, decía, entonces, ¿cómo es que muchos utilizan hadices que son sahih cuando realmente no lo son? Porque lo escucho, lo veo por todos lados. Bueno, yo ya dije que una de las lacras, como dicen muchos expertos del hadith de nuestra época, cuando digo época me refiero a los últimos siglos, no me refiero a nuestra etapa contemporánea solamente, sino a los últimos siglos, es que el hadith se ha convertido en una herramienta que se utiliza para justificar casi cualquier pensamiento, tendencia, corriente, etcétera. Y es verdad que hay personas que estudian el hadith, pero existen dos métodos del estudio del hadith. Y aquí cuando dicen, bueno, es que tú hablas muchas veces de esto, digo, efectivamente, ahora lo voy a explicar. El método que se llama el método escolástico y lo que muchos llaman el método académico. Y cuando se dice el método académico, realmente estoy haciendo una traducción al español. Esto no tiene nada que ver con la Academia Platón, ni tiene nada que ver con el concepto de la academia del Renacimiento europeo, ¿vale? El concepto moderno de lo que es la academia, ¿no? Ese monopolio del conocimiento de determinadas instituciones, o de determinadas élites. No. Aquí cuando me refiero al método académico, es el método el método de la objetividad, ¿no? El método de la investigación, de la revisión. ¿Y en qué se diferencian estos dos métodos? Voy a dar varios ejemplos. El método escolástico, digamos que recibe el conocimiento de una forma basada en el taqlid, la imitación. Y esto se debe a que hay determinados conceptos, tanto de la relación
con la información. Cuando la información es transmitida por personas que son consideradas pues, buenas personas, personas veraces, personas santas, parece que está implícito en el que recibe esa información que esa persona no se equivoca, no se despista, no olvida, no está influenciado por ningún contexto sociocultural, ni está influenciado por nada, ¿no? En los principios de la creencia, o sea, tú puedes tener fe, me parece muy bien, pero al imán, o la certeza o la fe, no es lo mismo que el ilm, que el conocimiento. Al imán es producto de ta'ammul, o sea, de la meditación y de la reflexión. Es decir, yo creo en Dios, no es porque pueda demostrar empíricamente que Dios existe, sino porque tengo una intuición que es fruto de una reflexión y una meditación a través del cual llego a esa convicción, ¿vale? Y creo en lo oculto y en la revelación y en la profecía. No solamente mediante el proceso racional, que eso me ayuda mucho, ¿no? Pero puedo creer a través de la intuición y llego a una convicción firme, es decir, alcanzo una certeza. La certeza del imán, de la creencia, no es lo mismo que la certeza del ilm, del conocimiento. El conocimiento se alcanza mediante tabayyun, o sea, como dicen los sabios, muchos sabios, al menos, no de la escuela del taqlid, el imán huwa, perdón, al imán sería, la expresión era al-imán huwa ta'ammul, wal-ilm huwa tabayyun. Es decir, que el imán es fruto de una reflexión, de una meditación, mientras que el ilm, la ciencia, es fruto de una verificación, de una investigación, ¿vale? De una objetividad. Entonces, la metodología académica es aquella que busca el dato, trabaja con el dato, con la información, independientemente de quién es el que transmite o recoge esa información. Obviamente se tiene en cuenta sus características, su comportamiento, su virtud, etcétera, pero que trata con el dato de una forma objetiva. No trata con el dato de una forma, digamos, con una confianza así, porque una confianza ciega, ¿no? Esto es lo que diferencia el método escolástico del método académico. Y esto siempre ha sido así, es decir, desde temprana, una época muy temprana, siempre la transmisión, la enseñanza, la educación ha tenido esas dos formas, la forma escolástica y la forma académica. Entonces, es por ello que muchas personas estudian el hadith, pero no estudian estos detalles, no alcanzan a profundizar en estos detalles, a pesar de que están recogidos en obras que tienen muchísimos siglos, ¿no? Pero porque reproducen una serie de tendencias que aparecen en determinados momentos de la historia y esas tendencias acaban, pues, imperando de alguna forma u otra. Por lo tanto, cuando nosotros nos acogemos a la metodología de la revisión, de la academia, la objetividad, obviamente tratamos con los datos de otra forma muy diferente y con los hadith de una forma muy diferente. Entonces, yo sé si esto responde a esa inquietud de que por qué algunas personas, a pesar de saber de que el hadith es sahih, lo reproducen pudiendo que el hadith no sea válido, que contradiga el Corán. Yo creo que es porque no lo saben. Esa es la cuestión. Porque no son conscientes de ellos. No creo que lo hagan a propósito, ¿no? No creo que las personas... O quiero pensar que no lo hacen a propósito. No sé si eso responde a la pregunta. Vale, otra pregunta dice, la diferencia entre el hadith ahad. Vale, bien, muy bien, buena pregunta. La diferencia es que el hadith ahad es necesariamente sahih. Bien. El hadith fard no necesariamente es sahih. ¿Podemos decir que un hadith ahad es fard? Sí, incluso también podemos decir que es garib, dependiendo de cuánto se repite esa característica de que solamente hay un transmisor en la cadena, ¿vale? Y es verdad que muchos no se ponen de acuerdo cuándo definir uno como garib o cuándo define uno como fard o cuándo define como ahad. Los matices van también a depender del criterio de los que han establecido las reglas de ellos. De hecho, yo mencioné, por ejemplo, decía que para Nawawi esto sería así y para Ibn Hazm sería de otra forma, o para Shafi'i sería de una forma, para Nawawi sería de otra.
los matices, la diferencia entre matices entre un término y otro, muchas veces no hay un consenso en lo que significan. Entonces, yo por eso he intentado en este curso resaltar los matices que diferencian lo más posible entre un término y otro. Pregunta aquí, ¿todo taqlid sería incorrecto? Yo no lo veo así. El taqlid también está dotado de muchísimas herramientas académicas. Yo creo que muchas veces va a depender del propio individuo. El individuo que ve en el taqlid una forma de conservar la herencia, nada más, yo creo que puede perfectamente llegar a sus propias conclusiones y alcanzar el camino del ijtihad fácilmente. Si una persona observa el taqlid no solamente como una metodología de conservación, sino además un estilo que es infalible, que no tiene errores, que no tiene carencias, que no tiene tendencias, etcétera, pues sí, en este caso yo creo que sí estaría totalmente equivocado, ¿no? La otra pregunta sería, ¿la mayoría de nuestras prácticas no serían taqlid, al menos para la mayoría de los musulmanes? Cuando dices prácticas, ¿a qué te refieres? Bueno, a ver si me explica la pregunta sobre la práctica, que la mayoría de nuestras prácticas no serían taqlid, al menos para la mayoría de los musulmanes. Depende de qué prácticas estamos hablando. Hay prácticas que obviamente son taqlid y otras que a pesar de que sean taqlid son totalmente válidas porque a veces se enseña explicando el sentido de la práctica, otras veces no se explica el sentido, solo se imita la práctica. Vale, taqlid, vale, podéis explicar. Taqlid significa imitar, es una metodología de enseñanza o de transmisión de las enseñanzas. Y es que el discípulo imita al maestro, imita la metodología del maestro, imita las acciones del maestro, e incluso las expresiones del maestro o de los maestros, ¿no? Entonces, esa imitación se llama taqlid. Entonces, el salat es taqlid. Bueno, es que el salat no puede ser enseñada sino mediante el taqlid. Es decir, el salat es una praxis profética que la vieron muchísimas personas y que todo el mundo lo hace casi igual, quitando, al menos en lo que se refiere al arcán, los pilares. En el fiqh se estudia que en cuanto a los actos de adoración existen una serie de prácticas que tienen una serie de fundamentos y complementariedades. Entonces, los fundamentos de las prácticas de todos los musulmanes hacen lo mismo, es decir, el ayuno lo hacen de la misma forma, el salat lo hacen de la misma forma, da igual a la escuela que pertenezca. Las complementariedades se pueden diferenciar. ¿Y que hay taqlid en eso? Bueno, pero es un taqlid que no afecta en nada. El taqlid no se hace realmente importante en los rituales, salvo cuando pierde el sentido. Cuando pierde el sentido, entonces sí se hace importante. Pero el taqlid se hace importante en la forma de pensar, ¿no? En la forma de reflexionar, de analizar, por ejemplo, el tema de las prioridades, ¿no? Tanto en el fiqh como en otras áreas. Ahí el taqlid sí podría ser peligroso. De hecho, cuando se estudia ciencia de la aqida, lo primero que dice un maestro es que en esta ciencia no vale el taqlid, no vale la imitación. Tienes que llegar a tus propias conclusiones porque tienes que alcanzar convicciones. Porque aquí la aqida es fundamentos de la creencia. Y la creencia no vale decir, creo lo que crees tú porque lo crees tú. Y lo repito y te imito. No. Tiene que ser producto de tu propia reflexión, de tu propia meditación. Podemos imitar formas que están más que consensuadas, ¿vale? Como el salat, como el ayuno, etc. Estas son formas que están mucho más que consensuadas y por lo tanto ahí el taqlid no es una forma totalmente válida, lícita de aprendizaje.
siempre que diferenciamos lo fundamental de lo complementario, ¿vale? En el salat, por ejemplo, lo fundamental del salat, aparte de los movimientos fundamentales que incluye el takbir, el fatiha, la inclinación, la postración, etcétera, y el número de movimientos, es también la presencia, ¿no? Que el khushu', ¿no? El tema de sentir la presencia divina, que estás en un momento de interacción con la divinidad. No darle importancia, por ejemplo, que si tienes la mano cruzada o abajo, o que si tienes las piernas separadas o menos, o que si... Esas son cuestiones totalmente secundarias respecto a los fundamentos del salat. En esas cuestiones secundarias, bueno, yo sigo un taqlid u otro, no tiene mucha importancia, ¿no? Da igual en qué escuela. No sé si he matizado aquí el taqlid hasta dónde es válido y hasta dónde no. Bueno, pues si no hay una pregunta más, pues terminamos esta sesión de hoy, que la hemos alargado más de la cuenta. Creo también que porque uno de los conceptos del shad es un concepto muy importante y polémico y problemático, ¿no? Y por eso genera estas dudas. Digo, por ejemplo, sí, muy claro, vale, perfecto. Pues entonces, nada, si quedó muy claro, pues voy a dejar si hay alguna pregunta más. Vale. Bien, pues por lo visto no hay ninguna pregunta, así que finalizamos la sesión, que se alargó más de la cuenta. E inshallah mañana seguimos por la sexta sesión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.